renuevo. Eso es lo que Dios hará con nosotras esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Mira, quiero que vamos juntos al libro de Isaías, capítulo 40, del versículo 27 en adelante. Vamos a ir solo algunos versículos, pero me gustaría que igual de todas maneras podamos leer todo el capítulo. Dice así: ¿por qué te quejas, Jacob? ¿Por qué dices, Israel, mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece ¿a quién? Al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Diga conmigo, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo, dice, como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Mire, esta palabra cayó tan fuerte en mi corazón durante unas semanas atrás. Yo me imagino que como ustedes o muchas de ustedes a lo mejor medias cansadas ya como terminando el año, es octubre, pero no sabes si está empezando o estamos terminando. Es una cosa media rara, ¿verdad? Y pareciera ser que estamos como con las fuerzas, ¿viste? Apenas. ¿Cuántas se sienten así? Ahora yo nomás la única pecadora que existía. Y mira, es loco porque el Señor nos habla constantemente y nos enseña acerca de descansar en Él. Dios nos ha hablado mucho acerca de confiar en Él, pero es inevitable, diga conmigo inevitable, sentirse cansado. Y mira, también pensaba y decía, Señor, tú estás haciendo cosas nuevas en medio de nosotros. Estás preparando nuestra vida para una gloria mayor. ¿Cuántos están esperando esa palabra? ¿Cuántos creen que lo van a recibir? Ahora, yo decía, no puede ser que el cansancio me nuble, me detenga. No puede ser que lo que estoy viviendo hoy en día, por más que mi lógica, mi teoría dice lo contrario, mis fuerzas hagan lo contrario. Es como decir, sí, ya voy. Estás como, ¿viste? Claro. Entonces, sí, ya voy. Bien. Qué importante para Dios entonces es que entendamos que una vez estando en Él, cuando lo conocemos y cuando ponemos nuestras vidas sobre Él, Dios puede hacer cosas nuevas en nosotros. Me encantó, la pastora lo mencionó al principio, Dios está haciendo cosas nuevas. Decirle a la que tiene a su lado, ya empecé, dígale. Dios está haciendo cosas nuevas. Y no es solo un decir. Mire, ¿sabe? En las iglesias se usan mucho algunas palabras. Es como cuando vos decís, no, Dios te bendiga, o no, Dios está en control. No se dice por decir, es verdad. Dígale que tenga a su lado, es verdad. Dios está haciendo cosas nuevas. No te acostumbres a repetir, sino que a decirlo con convicción en tu corazón. Mire, eso ha sido fuerte para mí. Porque quienes llevamos muchos años en la iglesia, sabemos mucho, sabemos cómo se mueve Dios, pero a veces nos cuesta ponerlo en práctica. Y pareciera ser que es mucho peor para quienes llevamos tiempo en Dios, porque para alguien nuevo es fácil creer, es fácil avanzar, es fácil correr, pero para quienes llevamos tiempo en la iglesia, pareciera ser que Dios nos dice algo, sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta, ¿verdad? Pero mira, Dios sabe de tus debilidades, Dios sabe de cómo te sientes incluso, aun cuando muchas veces no le decimos en su totalidad. A veces, como dijo Pablo un día, mi cuerpo está dispuesto, pero mi carne, mi espíritu está débil. O sea, nosotras estamos viviendo tiempos, a lo mejor no tiempos que esperamos, sí profetizamos y creemos que están cambiando porque Dios está haciendo cosas nuevas, pero aún así, insisto, nuestro cuerpo va más atrás de lo que quisiéramos avanzar. Entonces, mira, yo estuve averiguando por allí y estuve viendo, porque Dios habló tan fuerte en mi corazón con esta palabra y cada vez que la leía había una palabra que resonaba en mi corazón y era renuevo, renuevo.
Y estuve averiguando y estudiando y dice que la traducción bíblica de esta palabra y de lo que Dios quiso decir aquí, dice que renuevo es hacer algo nuevo o volverlo a su primer estado. Cuando Dios habla de que Dios quiere renovar tu vida y que Dios quiere renovar tus fuerzas y que Dios quiere hacer algo nuevo en ti, está diciendo que lo va a hacer desde cero o lo va a poner en su plan original. Me encanta saber que Dios quiere hacer las cosas en su plan original, porque en su diseño siempre estuvo que tú y yo aprendiéramos a descansar en Él y creer que Él puede hacer cosas sobre nosotros. El tema está que, insisto, en el tiempo y en el camino van pasando cosas. Dígale que tenga a su lado, van pasando cosas. Y esas cosas a veces no nos permiten avanzar. Debes saber que el reino de los cielos está en avance. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Ya no tengo mucho que decirte porque están a la vista. Todos sabemos y estamos viendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Maranata, Cristo viene y Él viene a buscar una iglesia. Pero no una iglesia cansada, no una iglesia que está allí como sabiendo, pero haciendo, realmente viviéndolo en su totalidad, en el Espíritu, con revelación a lo que está viviendo. Para muchos, entonces, Dios hará algo nuevo, pero también es posible que nos lleve al original. Dios está tratando contigo, Dios está tratando con la iglesia y está llevándonos incluso al plan original. Dios nos está llevando al original. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero aún en la adoración pareciera ser que Dios nos está llevando al original, al principio, a donde todo tiene sentido, donde en realidad todo comenzó. Allí Dios nos está llevando. Y dice la Biblia, y habla en muchas ocasiones, lo importante que es para Dios, que Él renueve aún nuestra mente. Entonces yo pensaba y decía, qué loco, porque a veces y en muchas ocasiones nuestro mayor problema no está solo en que las cosas que nos detienen a nuestro alrededor, sino que están aquí. Mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de tu mente. A veces, y muchas ocasiones, más que a veces, es así, nuestros problemas están acá. Están acá. Y eso a veces se forma y se transforma en nosotros en un gigante y en algo a lo cual, por más que sabemos que el problema está acá, nos cuesta cambiar. Entonces vos le vas a decir a que tienes a tu lado, renovate. Renova tu mente, hace y deja que sea Dios quien haga algo nuevo. Es como estoy en esta hoja, pero voy a renovar y voy a empezar una hoja nueva. Cuesta, ¿verdad? Cuesta cuando nuestra estructura, nuestra mente se forma. Cuando las cosas y las circunstancias que nos tocan vivir nos forman y nos limitan, porque las estructuras nos limitan. Mire, para quien es estructurado es difícil cuando Dios te cambia los planes. ¿A cuánto le ha pasado eso? Pareciera ser que vas bien por un lado y Dios dice, no, cambio de dirección. Y pareciera ser que a esas personas con mayor razón, Dios nos cambia los planes. Yo soy una de ellas. Soy muy estructurada, me gusta el orden, me gusta que todo esté fríamente calculado. Y debes saber que Dios es dinámico. Dios siempre va a hacer cosas nuevas. Es más, su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Por lo tanto, lo que ayer pasó, lo que vivimos y lo que experimentamos ayer, pasó. Diga conmigo, pasó. Hay una canción del mundo que dice, lo que pasó, pasó. Una canción del diablo, no sé de dónde salió esa. Bien. Y las estructuras, lo que se formó en nuestra mente, nos hace equivocarnos. Nos hace equivocar, ¿verdad? Porque la estructura nos forma y nos limita de tal manera que por más que Dios quiera hacer cosas nuevas en nosotros, nosotros ya limitamos el mover de Dios. Mira, anoté algunas cosas de las cuales quiero que vamos analizando y que podamos ver en qué cosas a veces erramos cuando no entendemos la renovación de Dios en nuestra vida. Entonces, Dios, es importante que entendamos, Dios no se equivoca, ¿eh? Los que se equivocan somos nosotros.
A veces con intención, a veces sin intención, más vale que es así. Pero la equivocación a veces está igual. Y ante la equivocación hay consecuencias. Mire, yo soy una de ellas. Constantemente tengo que estar viendo lo que dije, lo que pensé, ni cómo lo hice, ni todo tiene una consecuencia. Pero bien, dice, nos equivocamos entonces en pensar que nuestra estructura de lo que aprendimos de Dios, de cómo lo vimos y cómo lo conocimos, ¿cierto? Tiene que ser de la manera en como nosotros lo vimos. ¿Cuántas llevan 10 años o más de convertida en Dios? Que conoce a Dios. Ah, son pocas las viejitas. Viejitas, pero en el buen sentido, ancianas de la iglesia. Con la sabiduría que viene. Yo llevo más de 20 años conociendo al Señor. Lo que pasa es que no se me nota, pero sí. Bueno, cuando usted ve a alguien que tiene tantos años conociendo al Señor, usted tiene que ponerle su mano ahí y decir, Señor, bendíceme con esos años de sabiduría. Por eso yo amo tanto a la pastora Margarita, porque hay tanta sabiduría en ella, hay tanto por aprender de ella, hay tanto por seguir de ella. Yo te bendigo, pastora, de verdad, porque eres una mujer extraordinaria. Bien, entonces nos equivocamos al pensar que nuestra estructura, ¿cierto?, se hará, que Dios hará en nosotros como ya lo establecimos en nuestra mente. Nos equivocamos entonces también al pensar y a idealizar el mover y el obrar de Dios en nosotros. Nos equivocamos al decir, yo conocí a Dios y por ende Dios tendrá que sanarme, Dios tendrá que resolver, Dios tendrá que proveer, Dios tendrá que hacer y seguro que va a ser así. Yo voy a ir adelante y Dios me va a bendecir y la pastora me va a entregar una palabra y yo seré sana en el nombre de Jesús y todo será resuelto. Y resulta ser que ese esquema, esa idealización a veces nos hace mal porque ¿qué pasa si Dios no lo hace así? Entramos en cortocircuito ahí. Nos hace mal. Es como cuando yo me casé. Bueno, hacen bastante, ya van a ser 25 años. Yo bendigo a mi esposo que hoy es mi chofer, me trajo hasta acá. Ya le prometí que voy a sacar registros, pobrecito. 2 horas y media estuvimos viajando para venir acá. Bien. Y mire, cuando yo lo conocí, yo tenía una idealización. Ese es el problema de la mujer, decirle a la que tenés a tu lado, ese es tu problema, querida. No el mío, es el tuyo. ¿Viste que idealizamos las cosas? Porque claro, cuando nos enamoramos decimos, no, mi esposo, no sabes, es un caballero, hace todo, no sé, te trae el desayuno, te mira, te habla, todo. Pero resulta ser que él no tiene idea de lo que está en tu cabeza y él es hombre, nada que hacer. Perdón los hombres presentes. Como siempre digo, son un poquito básicos. Y no tienen por qué pensar lo que uno piensa. Entonces, me agarraba cortocircuito porque era decir, hay algo acá que no me cuadra. Así mismo pasa a veces con Dios. Que a veces idealizamos a Dios, el mover de Dios y cómo Él lo hará y dónde Él lo hará. Entonces, cuando no se hace como nosotros queremos y idealizamos, entramos en conflicto, entramos en crisis. Y eso, obviamente, en vez de hacernos hacer cosas acertadas, nos hace equivocarnos. Entonces, otra cosa en la cual nos equivocamos constantemente es el limitar a Dios. Insisto, como lo que habíamos dicho antes, que será de determinada forma, como acostumbramos a hacer, a la forma que yo quiero. Dios hará algo nuevo, pero será como yo quiero. ¿Será algo nuevo? Cuando yo digo que hay algo nuevo, ¿es algo que conoces? Seguramente no, ¿no es verdad? Porque Dios hace cosas nuevas. De la nada hace todo. Entonces, pone tus manos en la cabeza y vas a decir conmigo, Señor, de ahora en adelante voy a dejar que hagas como quieras. Mira, estamos diciéndole al Señor, ahora, cuando ocurra, se va a acordar de esta oración. A veces es tanto
que Dios está derramando su gloria, te está hablando, te está dando. Está como el pueblo de Israel que tenía codornices, que tenía el maná, que tenía todo. Pero aún así ellos querían más. Más vale, Dios te va a dar más. Pero a veces ese esquema, por más que Dios está allí y su gloria está allí, lo que quieres, lo que anhelas no te permite ver lo que Dios ya está haciendo contigo. Mira, Dios seguro ya te habló de esto en algún momento. Nos equivocamos también entonces cuando no escuchamos a Dios y escuchamos solo lo que queremos. ¿Te has fijado cuando a veces hay algunos jóvenes, no voy a decir que en esta iglesia sucede, porque en mi iglesia de Buenos Aires tampoco existe, que le gusta un chico, lo que sea, y se acercan a preguntarte y vos decís, yo creo que tendrías que esperar. Y la persona dijo, la pastora me dijo que era el momento. A veces escuchamos lo que queremos. A veces escuchamos lo que, hasta una cierta forma, escuchamos cuando Dios dice, Dios me va a bendecir, pero tiene un costo. Esa parte del costo la obviamos, no existe. Dios tiene más para ti. Y Dios quiere darte algo nuevo, pero no será como lo que ya has pensado. Mira, cuando esto venía a mi mente y a mi corazón, me rompió la cabeza, porque escúcheme, de verdad, soy una persona bastante estructurada, me gusta que todo esté fríamente calculado. Entonces, cuando Dios viene con lo nuevo, es nuevo. Y resulta ser que seguro Dios te va a hablar de una manera distinta, Dios te va a tocar, vas a experimentar a Dios. La adoración será distinta por causa de lo nuevo de Dios. Y no vaya a ser que tu estructura de lo que ya sabes de Dios te limite para el tiempo que viene. Viene una gloria mayor y esa gloria mayor vendrá sobre tu vida a partir de que dejes que Dios lo haga. Por eso dice, puse acá, nos equivocamos cuando no escuchamos a Dios, cuando solo escuchamos solo lo que queremos, cuando no hacemos caso a su consejo. Nos equivocamos cuando medimos, cuando vemos lo que ocurre a nuestro lado y por el hecho de tener a Dios en el corazón, a veces sin querer, juzgamos, miramos de la manera incorrecta a quien tenemos a nuestro lado. Dios me dijo, no te olvides de la medida que midas, serás medido. Así, con la misma vara que tú mides y eres capaz de criticar o juzgar a quien tienes a tu lado, será la vara y la medida que Dios hará contigo. Y Dios no lo dice porque te está castigando, sino porque te está haciendo o te está llamando la atención para que no te ocurra de la misma manera. Ponga su mano en el corazón y diga, Señor, tú me das empatía, tú me das compasión. Porque escúcheme bien, Dios no está llamando a gente perfecta. Cada uno de nosotros necesita de Dios. Y el que tú conozcas a Cristo no significa que estás exento de pecado o que ya por el hecho de conocer a Dios ya eres la perfecta. Al contrario, cada día que conocemos a Dios yo me doy cuenta que necesito más de Él. Entonces, todas estas cuestiones nos llevan a equivocarnos. Ahora, la equivocación en Dios no es que no esté permitida, en Dios sí se te permite equivocarte. El tema es que te acostumbres a la equivocación y dejes que eso termine siendo una costumbre o una forma de vivir. En realidad lo que Dios quiere es que tú y yo podamos hacer como decía el profeta Isaías. El tener la mirada, el caminar en la posición de ese hijo, de esa persona que Dios quiere y espera para cada uno de nosotros. Que podamos llevar efectiva esta palabra de la renovación en nosotros. Entonces, nos equivocamos entonces cuando olvidamos que Él nos creó y que es consciente de cómo nos creó. Dios está consciente. Por eso en Isaías dice... En el versículo 29 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Cuando Él menciona esto es porque Él sabe que estás cansado y que te has sentido débil. Dios lo sabe. Y Dios no viene acá a juzgarte, a condenarte porque te encuentras así. Mire, yo vengo de una iglesia antigua, no manantiales, donde a uno no se le permitía ser débil.
No se le permitía llorar cuando estaba uno triste. Es más, olvídate de la depresión y de la angustia en una iglesia antigua, porque eso no estaba bien, ¿verdad? Mientras más fuertes eras como más espiritual. Capaz que lo aguantabas todo, te lo aguantabas todo, ponías todas las caras, pero resulta ser que vos estabas bien. Mira, Dios te permite que seas débil. Dios te permite que te sientas cansado. El tema está en que tomes sus fuerzas y que camines en la palabra del Señor. Dice el versículo 29 otra vez: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor, diga conmigo, pero, los que confían en el Señor. Mira, estuve ahí averiguando también fatiga. Mira lo que dice el fatiga en el contexto de lo que dice aquí la palabra. Dice que es cansancio intenso, físico, pero también mental. Mire, de verdad esto fue un rema para mí. Porque encima, por mi carácter, que soy bastante enérgica en algunas cosas, no permitía a la persona que me dijera, no, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy más o menos. Es como que a mí eso me pone un poquito nerviosa. ¿Ve? Pero no porque la otra persona es como que, qué lástima que está viviendo eso, no, porque de verdad, cuando yo conocí a Dios, para mí Dios lo fue todo. Realmente para mí Él vino a ocupar y a llenar cada cosa en mi corazón. De verdad, cuando yo no conocía a Dios, yo no tenía a nadie, pero sin embargo, cuando lo conocí a Él, lo tenía todo. Entonces, si yo lo tengo todo a Él, ¿por qué tendría que estar triste? Ahora las circunstancias pasan, ¿verdad? Y resulta ser que en el camino, otra vez diga conmigo, en el camino, Dios trató conmigo y me di cuenta que sí existe, que sí es posible. A veces, muchas veces hablamos, juzgamos o metimos un comentario sin saber o sin conocer. Escúchame bien, la iglesia de Cristo no puede ser así. No puedes permitirte tener una mirada juiciosa ante el error del otro. Al contrario, debes saber que somos hermanos y en este lugar se debe transformar en un refugio para quienes saben que necesitan de Dios, más allá de cuántas veces se equivoquen. Debe ser el lugar donde la persona que viene acá no se sienta juzgado, sino al contrario, amado. ¿Cuántos van a recibir ese desafío de parte de Dios? Mire, cuesta cuando te pasa así como a mí. Y yo decía, pero yo no sé cómo esta persona puede estar tan triste si tiene a Cristo en el corazón. Yo siempre decía esto, debes actuar, debes caminar como teniéndolo a Él. Tiene que haber una diferencia, siempre lo dije, quienes me conocen de hace tiempo, siempre dije esto. Tiene que haber una diferencia entre la gente que tiene a Cristo en el corazón y quienes no la tienen. Si no, ¿cuál es la diferencia? Sí hay diferencia, pero la diferencia no está en lo que yo opine de eso, sino de lo que Dios está trabajando con esa persona. Amén. Bueno, vamos, sigamos. Cansancio, debilidad o falta de fuerza. Ahí no hay mucho que argumentar, pero es así. Cuando la Biblia habla de la fatiga, del cansancio, habla de este estado. ¿Cuántas se han sentido así, débiles y con falta de fuerza? ¿Cuántas a lo mejor se han sentido como, no sé, yo creo que Dios no sé si va a hacer, no sé si va a transformar a mi hijo, si va a cambiar mi marido, si me va a cambiar a mí? No sé si voy a poder con esto, no sé si voy a poder con mis estudios, no sé si voy a poder con los planes, no sé si voy a poder con tanta inflación, con tanta falta de recursos, no sé. No te sientas cansado, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Por eso cuando yo te digo que tú viniste al lugar, a este día, y que no te irás como vienes, no por causa de lo que yo te diga, sino por el poder de la palabra de Dios sobre tu vida. Pero así como decía la pastora, según tus expectativas, en la medida que tengas de expectativas es lo que vas a recibir. Entonces, Dios te creó. Y Dios nos creó débiles, imperfectos y con necesidades. ¿Cuántas dicen amén?
Dios nos creó entonces débiles, imperfectos y con necesidades. Y aún sabiendo todo esto, pensamos a veces que Dios hace las cosas por cuanto necesito de Él y olvidamos que en realidad Dios, más que moverse por tu necesidad, Él se mueve por fe. Diga conmigo, por fe. La iglesia en general se acostumbra. Yo necesito de ti, más vale, Dios vendrá sobre ti porque sabe cuál es tu necesidad. Pero ¿qué es lo que hará que mueva el corazón de Dios y provoque el milagro en tu vida? No será cuánto necesitas, sino cuánto crees que Dios hará un milagro. Fe. Dios te hizo débil, Dios te hizo imperfecta. Estás en proceso, estamos trabajando para Dios, para transformar quienes somos. Pero no busques a Dios por necesidad. No lo busques porque solo lo necesitas, sino porque lo amas. Lo amas. Porque sabes que en Él está todo lo que necesitas. En Él está todo lo que necesitas. Escucha bien, en Él está todo lo que tú necesitas. Pero entonces, ¿vas a dejar que sea a la forma de Dios o a tu forma? Esa es la pregunta. ¿Vas a dejar que sea a la forma de Dios o vas a seguir luchando? A veces, ¿sabes qué? Nuestra lucha no está solo en que si creemos o no, sino en que simplemente estamos limitando a Dios. Estamos luchando con Dios. Dios te dice, es esto, es esto, es esto. Y vos, no, Señor, yo creo que te equivocaste. ¿Será que Dios se equivoca? Por eso al principio, el versículo 27 dice, ¿por qué te quejas, Jacob? ¿Por qué dices, Israel, mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? El 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? ¿Acaso el tiempo que llevas conociendo a Dios no es suficiente para que veas el mover de Dios sobre tu vida? ¿Acaso no has visto suficiente milagros sobre ti en el tiempo para que veas que Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pides o lo que esperas? ¿Acaso no lo has visto? Dice su inteligencia, dice el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Escúchame bien, Dios nos creó a nosotros con todo lo que Él tiene. Nosotros nos cansamos y nos fatigamos, pero dice que Él no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra fuente de fuerza? ¿En qué? En Dios. Él es la fuente de tu fuerza, de lo que necesitas. Resulta ser que cuando nos cansamos por una cuestión natural, ¿verdad? Cuando estamos cansados, ¿qué hacemos? Nos acostamos. Nos vamos a descansar. Es más, nos damos el lujo de decir, no voy a tal convocatoria, no haré tal o cual cosa, porque me siento cansado. Más vale, naturalmente sí, tus fuerzas pueden ser renovadas, pero no te equivoques, tus fuerzas están en Dios. No te equivoques, porque tu fuente de fuerza, de vigor, de vida está en Él. Dice, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Para muchos entonces Dios hará algo nuevo, pero también para otros Dios te va a llevar al diseño original. Dios hará algo nuevo sobre ti, pero para otros también será que Dios te lleve al punto donde siempre debiste estar. Tú eres hija, eres hijo. El camino te hizo equivocar, el camino te hizo errar. Te desviaste, como se decía antiguamente, te descarriaste como la oveja, ¿verdad? Ok. Verso 31 entonces dice, confía. Pero dice, pero, diga conmigo, pero. Y cuando yo pensaba y veía este pero, yo decía, ¿por qué siempre tiene que haber un pero? ¿Ah?
¿O soy yo la única, otra vez, pecadora que piensa así? ¿Por qué tiene que haber un pero para Dios? Y Dios me decía, escúchame bien, el pero no es un castigo. Dígale a la que tiene a su lado, no es un castigo. El pero de Dios no es un castigo. El pero de Dios, ¿sabes lo que hace contigo? Que logra dependencia. Cuando Él te dice, yo haré esto, pero nos aterriza. Más vale, todo lo que recibimos de Él es gracia. Pero para quienes conocemos a Dios, hay un costo que pagar, ¿verdad? Hay un pero. Para ver la gloria de Dios, tiene que haber un pero. ¿Cuál es el pero? Que tú y yo estemos aquí. Dios sabe lo que tuviste que hacer para venir acá. Más vale que si pensáramos, como dije recién, para renovar las fuerzas naturales me voy a mi casa, ¿verdad? Pero estás aquí. Diga conmigo, pero. Dios está haciendo cosas nuevas y Dios hará algo nuevo sobre ti. Dice en Mateo 6:33, por favor. Mira lo que dice acá. Más bien, busquen primeramente el reino de su justicia. Entonces, diga conmigo, entonces, se vendría siendo el pero de acá. Todas estas cosas serán añadidas. Esta es una palabra recontra sabida. ¿Cuántas la habían escuchado alguna vez en su vida? Todo el mundo sabe. Es más, tu líder, tu pastor te dice cada vez cuando estás medio descarriado, escúchame hermana, debes saber que si tú pones a Cristo en tu primer lugar, todo lo demás será añadido, ¿o no? Y pareciera ser que ya es una frase como recontra sabida. Es como que decir, ya te están diciendo, hermana, ponga a Dios en primer lugar. Y usted sí, ya sé, todo lo demás será añadido. El pero no es un castigo. El entonces no es un castigo. Lo que Dios hace es que te llama. Es como que te compromete con Él. Es como decir, mira, yo te presto mi cartera, pero tú me prestas tu campera. Yo hago esto, pero tú haces esto otro. Pero mucho más, porque dice que Él, sigue el reino y su justicia y todo, diga conmigo, y todo lo demás será añadido. Todo. ¿Hay algo que a Dios le cueste? Mira lo que dice Malaquías 3:10. ¿Está por ahí? Sí, dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dice, traigan y yo luego voy a derramar una bendición hasta que sobreabunde. Traigan. Mira, un tiempo atrás el Señor nos habló y nos dijo, el diezmo es un argumento a tu favor. Debes saberlo. Cuando tú estás orando, cuando Dios quiere bendecirte, pregunta y ve, a ver, ¿esta persona diezma? Y tú dices, sí, pastora, pero lo que pasa es que yo vi un video en el Facebook que hablaba del diezmo y resulta ser que... Y bueno, y Dios dice, yo quiero bendecirte más. Sí, pastor, sí, Señor, pastor, no sé cómo le quieras decir a Dios, Padre. Resulta ser que estoy confundida. Y Dios dice, no te pregunta, escúchame, si te confundiste, no. Dios dice, tráeme y yo abriré las ventanas de los cielos. Dice, las compuertas. Yo me imagino unas terribles puertas trayendo bendición sobre ti. Eso es lo que Dios tiene preparado. Por eso el pero de Dios, esa condicionante no es para que tú sufras. Al contrario, Dios siempre traerá más. Dígale al que tenga a su lado, Dios siempre te va a dar más. Entonces, si estás cansada, si te sientes fatigada, si sientes que estás allí con el espíritu dispuesto más que con tu carne, yo quiero decirte en el nombre del Señor, Dios quiere renovar tus fuerzas. Dios lo hará, Dios lo hará. El cansancio, mira, el cansancio nos hace tan mal que cuando alguien está cansado es inevitable que mire hacia abajo, ¿verdad? No puede ver a alguien que esté cansado, a menos que sea como la de Intensamente, esa que es tristeza que andaba así.
cuando estamos cansados no pensamos, no escuchamos, no vemos claramente. El Señor una vez me habló y me dijo, nunca vayas a mi presencia cansada, porque el cansancio te nubla. El cansancio no te permite escuchar mi voz. Tú puedes venir acá todos los días y recibir una bendición, pero será solo un escuchar y recibir una bendición. Lo que Dios quiere es ir mucho más profundo en ti. Dios quiere renovarte. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere llevarte al principio donde Dios te llamó y pensó de ti. Dios quiere hacerlo. Mira, dice el versículo 31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Renuevo. Dice, levantarán el vuelo como las águilas. Dios te compara como un águila, no con cualquier pajarito. Dice que las águilas vuelan por sobre la tempestad. Las águilas siempre tienen una mirada amplia de las cosas. ¿Sabes? Cuando pensaba en esto, yo digo, sí, Señor. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás, la palabra que teníamos como manantiales era las alturas, ¿verdad? En las alturas. Bueno, Dios quiere que te pares en un lugar de altura, porque cuando estamos cansados, lo menos que queremos es estar en la altura. Nos caemos. Nos debilitamos. Dios quiere que tu camino, que tu vida, que te manejes en las alturas. Que te alimentes no como las aves carroñeras, con carne muerta, sino que con lo vivo, con lo nuevo de Dios. Dios te compara como un águila porque quiere que vueles por sobre las circunstancias, por sobre la tempestad. Dios quiere que tú y yo caminemos y que no solamente caminemos, dice, volamos. ¿Se puede volar? Sí, se puede volar. Que Dios sí, seguro que sí. Dice, correrán y no se fatigarán. ¿Sabe por qué dice correr? Porque el reino de los cielos está en avance y necesitas correr. Necesitas correr, necesitas correr. Necesitas estar descansada para correr a tu bendición. Necesitas estar descansada para saber a dónde ir y cuándo ir y a qué invertir. Mire, ya estamos próximos a nuestra convención. ¿Cuántos van a ir a la convención? Mire, como sea vamos a ir. Con la pastora Margarita, como sea vamos, ¿sí o no? De allá somos. Dios tiene una bendición. Y a lo mejor usted no va a ir, pero usted se va a conectar a la transmisión, ¿verdad? Porque es obvio, porque vamos a recibir la bendición como sea. Tal vez no voy a estar ahí debajo del pastor para que me ore, pero cuando el Señor suelte una palabra ahí en la transmisión, yo la voy a agarrar para mí, ¿verdad? Dios está haciendo cosas con nosotros y Dios nos está llevando a este nivel. A este nivel cuando dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Sabes qué? Es tan importante esto porque yo veo a este lugar, ya de hace rato les quedó chicos, pero si no corremos, no vamos a alcanzar. Y Dios no viene a buscar una iglesia cansada. Dios viene a buscar una iglesia renovada. Renovada. Y eso es lo que Dios hará con las mujeres primero. ¿Y sabe por qué Dios lo hace con las mujeres primero? Porque las mujeres las llevamos. ¿Por qué cree usted que la palabra que dijo la pastora? Eso es algo que también lo tomamos nosotros en Buenos Aires. Yo no tengo la bendición de tener todas las semanas un live de mujeres, pero siempre ha sido así. Cada vez que hemos tenido un encuentro con mujeres, Dios ha marcado algo ahí y ha preparado algo para el domingo. Es una condicionante. Ven al live de mujeres y Dios va a bendecirte el domingo. Vienes preparando. Dios está preparando ahí el camino. Dios está haciendo algo nuevo. Dios está trabajando con nosotros. Entonces, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Siempre se ha hablado, ya estoy terminando, de que tener a Cristo y seguir a Cristo es como ir por un camino. Yo lo compartía esto hace un par de semanas atrás. Para quienes no me conocen, yo siempre hablo de mi abuelita y aquí les va. Mi abuelita tenía un cuadro de una pintura, vista antigua. A lo mejor aquí las que son más jóvenes sabrán, ¿cierto? Esta pintura que era el camino angosto y el camino ancho. El camino ancho estaba todo pasando, todos lo pasaban bien, pero al final era oscuro,
Pero el camino angosto, olvídate, parecía un laberinto oscuro con millones de cosas, pero al final traía bendición. Y yo decía, ¿a quién se le ocurrió ese cuadro? Tan ilógico, ¿verdad? Pero había un camino por el cual tú y yo tenemos que atravesar. Es inevitable que tú y yo caminemos por ese camino. Sería ideal saltarlo, ¿verdad? Simplemente volar. Pero hay un proceso, hay un camino. Y ese camino es inevitable que te canses. Pero es tan importante que entiendas esta palabra, porque no es que Dios no quiere que te canses, sino que estés alerta, porque cuando nos cansamos nos desviamos, nos desconcentramos, nos desenfocamos, perdemos nuestro norte, perdemos el punto hacia donde queremos ir y perdemos tiempo. Dios no quiere que sigas perdiendo el tiempo. Y que te esfuerces y digas, Señor, yo como sea, me siento cansada. Y la pastora dijo y habló acerca de esto y no sé cómo hacer, pero tendré que humillarme más, tendré que buscarte más en oración, tendré que depender más, tendré que morir más, tendré que hacer algo, pero yo no me permito quedarme en el camino. Yo quiero avanzar. Que Dios venga cuando Él quiera, este mismo día si Él quiere, pero me va a ver moviendo. Como sea, alcanzaré el propósito. Le hablaré de Cristo a quien se me presente. Yo bendigo a mi hija Yossi. Ella es así. ¿Dónde anda? Le anda hablando a todo el mundo de Cristo. Es extraordinaria. Más vale que yo siempre he dicho, ella tiene un llamado al evangelismo. Yo quiero esa bendición a mí. Yo antes de hablarle a una persona, primero la observo, la estudio. Y así voy. Estudiándola y todo, y así voy. Dice, caminarán y no se cansarán. ¿Cuántas quieren vivir en esa bendición? ¿Cuántas quieren vivir en esa palabra? Póngase de pie. Hay una canción que pedí por allí, si es posible que la pongan y mi hija Victoria pueda venir a ayudarme acá a ministrarla.